Hola, mi nombre es Carla Piñero, participante de la Maestría en Educación Superior Mención Docencia Universitaria de la Universidad Fermín Toro. En este espacio compartiré con ustedes un análisis del libro Evaluación, Pedagogía y Cognición de Rafael Flores. Este escritor es un destacado docente universitario y escritor de varias obras. Flores reconoce que la cognición le ha dado un giro a la evaluación educativa. Este libro representa una herramienta bien importante para los docentes porque contextualiza la evaluación en diversas áreas. Veamos el análisis de los diferentes capítulos. Capítulo número 1. El nuevo paradigma epistemológico. En este espacio, el autor se plantea clarificar la ideología más exitosa del siglo XX, es decir, el positivismo. El ideal supremo del positivismo es la objetividad máxima. El autor señala que para este paradigma, los conocimientos a medida que crecen se organizan, se clasifican y se fundamentan en cada campo, dando lugar a que cada ciencia se construya como un sistema con bases y principios axiomáticos, de los cuales se deducen las proposiciones teóricas y luego los enunciados observables, sobre las cuales pueden realizarse confirmaciones analíticas, lógico-sintácticas o empíricas, al menos de forma parcial, de acuerdo con las llamadas reglas de correspondencia generalmente estadísticas. Como segundo punto del primer capítulo, el autor presenta las debilidades del positivismo y la crítica posmoderna. El primer cuestionamiento que realiza Flores es el asumir una parte de la realidad como si fuera todo, la imposibilidad de que el investigador parta desde su propia experiencia o realidad, ignorando las realidades vitales y culturales concretas que no pueden generar conocimientos universales y abstractos, sino específicos y contextuales. Para el autor, en el siglo XX se han generado grandes exclusiones. En cuanto a la pedagogía, él mismo menciona que la educación, los currículos y la enseñanza no pueden ser proyectos de dominación y alineación y homogenización, sino por el contrario, hay que diseñar experiencias de enseñanza donde los jóvenes puedan desarrollar su propio talento y su competencia comunicativa para que puedan ampliar sus posibilidades de pensarse a sí mismos y al mundo en que viven, ampliando así sus posibilidades de argumentación lógica. Como tercer punto del primer capítulo, el autor presenta la racionalidad de la comprensión humana. Para el autor, los acontecimientos de sentido, que son los que generan la interacción humana, no solo requieren de la racionalidad para ser comprendidos, sino que él menciona que son mucho más complejos que los eventos naturales y por consiguiente requieren de un abordaje intelectual de mayor complejidad de parte del investigador. Porque en primer lugar, el objeto de estudio no está compuesto por variables que puedan ser aisladas para la manipulación y experimentación. En segundo lugar, él menciona que el observador no está fuera del acontecimiento estudiado. En tercer lugar, los métodos de investigación y el abordaje invitan al observador a participar y a comprometer su juicio en la nueva comprensión del acontecimiento. Y en cuarto lugar, cada investigador viene cargado de multiplicidad de paradigmas y perspectivas teóricas que pueden ofrecer una matriz variada de observación e interpretación de los hechos, es decir, cada persona puede interpretar los hechos de una manera distinta. Para finalizar el capítulo 1, el autor presenta como cuarto punto indagación cualitativa versus indagación cuantitativa. En este espacio expone claramente su inclinación hacia el paradigma epistemológico de la indagación cualitativa, el cual considera el más propio de las ciencias humanas, porque permite comprender racionalmente la vida, la cultura y la acción y el acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, sin negar la cultura y la acción del acontecer humano, y sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, sin negar la multiplicidad de las perspectivas teóricas ni la multiplicidad de lenguaje y de sentido que caracterizan al ser humano, contextualizando y en interacción permanente de sentido de los demás presentes o lejanos al tiempo. En cuanto al conocimiento cualitativo, según expresa el autor, es un proceso de valoración que parte de la virtud y fuerza cognitiva del indagador, que simultáneamente se expresa en un lenguaje intersubjetivo que desata procesos de discusión, de persuasión y de consenso, a medida que los nuevos aspectos que aparecen releven un nuevo orden, una nueva significación intersubjetiva para los interlocutores.
En el segundo capítulo, titulado El progreso individual y la variedad pedagógica, el autor realiza un análisis y recorrido por varios paradigmas o modelos pedagógicos que definen la enseñanza de una manera variada, partiendo de que la pedagogía tiene como objetivo el estudio y diseño de experiencias culturales que conduzcan al progreso individual en su formación humana. Para el autor es de suma importancia primero estudiar con más precisión lo que significa los conceptos de formación, enseñanza, educación y aprendizaje como conceptos básicos de una disciplina en construcción denominada pedagogía, para luego ofrecer una definición inicial de concepto de evaluación educativa. Como primer punto en este segundo capítulo, el autor presenta historias y progreso. Desde esta perspectiva, él mismo define la educación en el sentido más amplio como un proceso mediante el cual las sociedades propician no solo su reproducción cultural, sino también su desenvolvimiento armónico, la convivencia y el bienestar presente y futuro para todos sus miembros en la medida en que los socializa, los integra a sus ideales, tradiciones y cosmovisión cultural. Como segundo punto presenta desarrollo y diversidad individual. En esta parte, el investigador hace referencia a que la educación en cada sociedad fomenta en los individuos los atributos más destacados de la evolución de la especie humana, como la autonomía y la capacidad de procesar información. Esas virtudes no existen de manera abstracta ni formal, ni la educación las puede fomentar, pues según el autor, ellas solo pueden detectarse como rasgos singulares de individuos concretos que se mueven y actúan de manera inteligente y autónoma. De acuerdo con este enfoque, él mismo plantea que si los individuos son diferentes y desarrollan sus potencialidades de forma diferente, es absurdo ofrecer educación igual para todos y someterlos a los mismos criterios evaluativos y a los mismos exámenes y pruebas. Como tercer punto de este segundo capítulo tenemos enseñar, aprender y evaluar. En esta parte, el autor señala que si enseñar y aprender son procesos correlativos, no deben confundirse el uno con el otro, pues el aprendizaje es algo que ocurre en el interior de cada quien y es subjetivo, aunque su dominio puede exteriorizarse eventualmente en acciones específicas, mientras que la enseñanza menciona es una actividad intersubjetiva, la cual se realiza mediante la interacción entre varios sujetos con algún tema o material previamente seleccionado. En relación a la evaluación, el autor del texto explica que no hay que evaluar solo aprendizajes del alumno, sino también es imprescindible evaluar la enseñanza como el proceso que suscita y genera un aprendizaje. En este capítulo, el autor también habla sobre el origen de las perspectivas pedagógicas, abarcando temas o haciendo referencias sobre tendencias o perspectivas que puede asumir el pedagogo para comprender mejor los procesos reales de enseñanza y aprendizaje que corresponden a la hora de evaluar. En primer lugar, menciona en cuanto a la intencionalidad, donde el pedagogo se propone ciertas metas para la formación de sus estudiantes. Toca temas como la pedagogía romántica, pedagogía constructivista y pedagogía social. Como segundo punto, tiene por su concepción acerca del desarrollo de los estudiantes. Y aquí los profesores tradicionales defienden la teoría de las facultades innatas del pensamiento como aprendizajes por repetición, otros por el contrario se basan en teorías conductistas y otros también sobre el desarrollo intelectual o zonas del desarrollo próximo de un gran potencial. De la misma manera, trata temas como estructuración de la relación maestro-alumno. En esta parte, en la pedagogía conductista, los alumnos y maestros son obsecuentes ejecutores de la instrucción programada de manera minuciosa en el plan de la materia, incluidos las evaluaciones y los refuerzos. Por el contrario, los pedagogos cognitivos constructivistas están pendientes de lo que el estudiante ya sabe para relacionarlo con la materia. En cuanto al pedagogo social, está al lado del estudiante dirigiendo de forma democrática las actividades de discusión, crítica y práctica. Y por los contenidos curriculares, en la pedagogía tradicional, la enseñanza depende de un currículo centrado en las materias o disciplinas. Los pedagogos experienciales o románticos se despreocupan de un plan de estudio y centran simplemente su currículum en las experiencias e inquietudes de los estudiantes. En cambio, los conductistas recomiendan seleccionar el contenido de las materias que pueden representarse en términos de conductas observables.
Por el contrario, los pedagogos cognitivos constructivistas se ocupan de diseñar experiencias y preguntas alrededor de unos conceptos centrales, cruciales para la comprensión de la materia, que permitan a los alumnos construir por su propia cuenta sus soluciones. Por sus criterios de evaluación, la enseñanza tradicional se asegura de que el estudiante haya adquirido los conocimientos de la misma forma como le fueron transmitidos por el profesor, mientras que en la pedagogía experimental la evaluación no tiene connotación de control, sino de puesta en común. Por último, en cuanto al origen de las perspectivas pedagógicas, el investigador señala que la educación es un proceso continuo de reorganización y reconstrucción de experiencias que compromete a todos los individuos en cualquier etapa de la vida y permite de alguna manera prever la experiencia subsiguiente. La educación en esta parte no tiene otra finalidad última que la de facilitar a los individuos aporten y tomen responsablemente del medio social lo que les corresponde para el enriquecimiento personal y el mejoramiento de una convivencia comunitaria, formando el sentido de reciprocidad social que implica sentido de justicia, sentido de solidaridad con sus semejantes. El tercer capítulo, titulado Análisis de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje según los modelos pedagógicos, hace referencia a 6 aspectos importantes, dando inicio con perspectivas y modelos pedagógicos. El autor plantea como modelo pedagógico una representación de las relaciones que prevalecen en el acto de enseñar. Es también un paradigma que puede cohabitar con otros y que sirve para emprender la investigación de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. El autor a continuación realiza un recorrido por los modelos que representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e importancia contemporánea y las formas y técnicas de evaluación educativa que de ellas se derivan. Como primer modelo, presenta el modelo pedagógico tradicional. En este, el método de aprendizaje es el academicista verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son básicamente receptores, es decir, el estudiante es totalmente pasivo. En este modelo, la evaluación de los alumnos es un procedimiento que se utiliza casi siempre al final de la unidad del periodo lectivo, para destacar si el aprendizaje se produjo y decidir si el alumno repite el curso o es promovido al siguiente. Es decir, se trata de evaluación final sumativa, que permite verificar el aprendizaje de los estudiantes cualitativamente. El currículum en este modelo es un plan general de contenidos no operacionalizados ni objetivados que permiten márgenes tan grandes de interpretación al profesor en su ejecución, que mientras no se salga del marco general ni de su papel de organizador tradicional dentro del aula. Como segundo modelo tenemos pedagógico romántico, experiencial o naturalista. En este modelo, según el autor, el libro plantea que a diferencia del modelo tradicional en este enfoque, no interesa el contenido de aprendizaje ni el tipo de saber enseñado, pues lo que cuenta es el desenvolvimiento espontáneo del niño en su experiencia natural con el mundo que lo rodea. La experiencia del estudiante es por sí misma valiosa y no necesita ni refutarse, ni evaluarse, ni controlarse. Como tercer modelo tenemos el modelo pedagógico conductista. En este se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental que se utiliza la tecnología educativa. En cuanto a la evaluación, el autor refiere que la enseñanza conductista se evalúa y controla permanentemente, arraigado al objetivo instruccional. La evaluación hace parte esencial de la enseñanza conductista, en cuanto al profesor refuerza y define el aprendizaje, pero el mismo profesor no es tan imprescindible, su papel puede ser objetivado en los materiales de instrucción. También tenemos como cuarto punto la perspectiva pedagógica cognitiva o constructivista. En el modelo constructivista, en su primera corriente, establece que la meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo a las necesidades y condiciones particulares. Esta segunda corriente del enfoque cognitivo se ocupa del contenido de la enseñanza y del aprendizaje,
privilegia los conceptos y estructuras básicas de las ciencias del aprendizaje por descubrimiento. La evaluación consiste en obtener información acerca de los descubrimientos del estudiante y su grado de apropiación en la estructura básica de la ciencia al final del proceso. Una tercera corriente cognitiva orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de ciertas habilidades cognitivas que se consideran más importantes que el contenido científico o no donde se desarrollen. Y una cuarta corriente cognitiva social basa los éxitos de la enseñanza en la interacción de la comunicación de los alumnos y en el debate y la crítica argumentativa del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos y soluciones a los problemas reales. Como último modelo de este tercer capítulo tenemos modelo pedagógico social cognitivo. Aquí el autor expone que este modelo se propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. El autor señala que la pedagogía social debe cumplir al menos con uno de estos tres requisitos. Los retos y problemas a estudiar deben ser tomados de la realidad. El tratamiento y la búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral. El aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para imitarlos ni criticarlos, sino para revelar los procesos ideológicos implícitos. Y la evaluación es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquel que son más expertos que él. El libro Evaluación, Pedagogía y Cognición da un recorrido a sus lectores sobre cada uno de los modelos y perspectivas de evaluación, dejando ver claramente las características específicas de cada uno, sus ventajas y desventajas. El autor hace comentarios muy enfáticos, como que no se debe evaluar solo el aprendizaje, sino también la enseñanza. De la misma manera que la educación no puede ser iguales para todos porque no todos los mismos individuos tienen la misma forma de aprender. Este libro representa una obra muy nutritiva para los docentes porque abarca conjuntamente varios aspectos de la pedagogía, por ejemplo, educación en conjunto con la evaluación, así como la cognición. Esto es todo, será hasta una próxima oportunidad.